Buenas tardes, alumnos. Vamos a comenzar con esqueleto del pie. El pie va a estar constituido. Buenas tardes, alumnos. Vamos a comenzar con esqueleto del pie. El pie va a estar constituido entonces por tres grupos socios que van a ser tarso, metatarso y falanges. En el tarso vamos a encontrar que va a estar constituido a su vez por dos filas o dos hileras, una anterior y otra posterior. En la primera fila o hilera posterior vamos a encontrar el calcáneo y el astrágalo, que van a ser dos huesos que van a estar superpuestos, mientras que vamos a encontrar en la segunda fila o fila anterior lo que sería el hueso cuboides, el escafoides o el navicular y las tres cuneas. En total entonces el tarso estaría constituido por 7 huesos. Luego tenemos entonces al metatarso y por último vamos a tener entonces a las falanges, que van a ser 14. Vamos a tener las primeras falanges, las segundas falanges y las terceras falanges. Y así que quedaría constituido lo que llamamos pie óseo, ¿sí? Entonces el tarso va a estar formado por 7 huesos, como dijimos, que van a formar una bóveda cóncava inferiormente que va a soportar lo que es el peso del cuerpo. También tenemos entonces que la fila anterior va a estar constituida por cuboides, escafoides y los tres cuneiformes o cuneas, y que van a ser estos 5 huesos van a estar yuxtapuestos, mientras que el astrágalo y el escafoides van a formar la fila posterior y van a ser huesos que van a estar superpuestos. Vamos a comenzar por el hueso calcáneo, que es el hueso más voluminoso de todos los huesos del tarso. Va a formar entonces la eminencia del talón y se va a encontrar, fíjense, por debajo de lo que sería el calcáneo. En él vamos a reconocer 6 caras. Vamos a comenzar con la cara superior del hueso calcáneo. Fíjense que en la cara superior de este hueso vamos a encontrar dos segmentos, un segmento anterior que es principalmente articular y un segmento posterior. Si en el segmento anterior vamos a ver que encontramos dos superficies o dos carillas articulares, que sería la superficie anterior y la superficie posterior. Esta carilla anterior a su vez puede estar dividida en dos carillas, ¿sí? Y se puede denominar carilla anterior, carilla media y carilla posterior. Ambas están divididas por lo que sería el surco, o separadas por lo que sería el surco del calcáneo, que va a coincidir con el surco astragalino, ¿sí? Vamos a ver que estas dos carillas, tanto la anterior como la posterior, van a estar o se van a corresponder entonces con el astrágalo. En su segmento posterior, fíjense que no va a ser articular. Este segmento entonces se va a encontrar por detrás de lo que sería el astrágalo, o sea, no va a estar en relación directa con este, y va a estar perforada por orificios vasculares y también va a tener estas líneas longitudinales o estrías longitudinales. En su cara inferior vamos a encontrar entonces 3 tubérculos, uno anterior y 2 tubérculos posteriores, ¿sí? Uno va a ser externo o lateral y el otro va a ser interno o medial. En el tubérculo anterior vamos a ver que es bien redondeado y va a tener inserciones ligamentosas. Entre estos tubérculos, fíjense que vamos a tener una serie de estrías longitudinales que van a corresponder al ligamento calcáneo cuboideo plantar.
y bastantes o numerosos orificios vasculares. En los tubérculos, fíjense, lateral e interno o medial, vamos a ver que el interno medial es mucho más prominente que el externo o lateral, y en él vamos a encontrar inserciones musculares, ¿sí?, o tendinosas. En el lateral o externo vamos a tener la inserción del aductor del dedo pequeño, y en el lateral interno vamos a tener entonces la inserción del flexor corto plantar o flexor corto de los dedos y del aductor del dedo gordo. En su cara interna o medial, fíjense, vamos a ver la apófisis menor del calcáneo y la apófisis mayor del calcáneo. La apófisis menor del calcáneo o sustentaculum tali va a sostener lo que es la carilla articular media de la cara superior del calcáneo, mientras que la apófisis mayor va a estar en relación con la cara anterior del calcáneo. En esta cara interna vamos a ver un canal bien marcado, fíjense, este canal oblicuo, que va a estar limitado hacia abajo por la tuberosidad interna de la cara inferior y hacia arriba por esta apófisis o sustentaculum tali, ¿sí? Y vamos a ver que vamos a tener dos canales para el paso del tendón del flexor largo de los dedos hacia arriba, y hacia abajo va a pasar el flexor largo del dedo gordo. En su cara externa o lateral vamos a encontrar dos tubérculos. Uno va a ser el tubérculo de los peroneos, o también llamado tróclea femoral, y hacia atrás vamos a encontrar una eminencia rugosa para la inserción del ligamento peroneo calcáneo o ligamento externo de la articulación tibio-tarsiana. Este tubérculo de los peroneos va a separar los surcos para el paso de el tendón del peroneo lateral corto hacia arriba y el tendón del peroneo lateral largo hacia abajo. En su cara anterior y posterior vamos a ver que la cara posterior en su parte media inferior va a estar en relación con lo que sería el tendón de Aquiles o el tendón calcáneo. Y hacia adelante, como dijimos, vamos a encontrar la apófisis mayor de lo que sería el calcáneo, que va a estar en relación con una superficie articular que se va a corresponder entonces con el cuboides. Bien, seguimos con el hueso astrágalo. El hueso astrágalo es un hueso corto, ¿sí?, que va a articular hacia arriba con la tibia y el peroné, hacia abajo va a articular, como ya dijimos, con el calcáneo, y hacia adelante, fíjense que va a articular con el escafoides, o también llamado hueso navicular. En este hueso vamos a reconocer entonces tres segmentos: un segmento anterior que se va a denominar cabeza, un segmento medio que se va a denominar cuello y un segmento posterior que se va a denominar cuerpo del astrágalo. En él vamos a reconocer también 6 caras. En la cara superior del astrágalo vamos a encontrar lo que sería entonces la polea astragalina o la tróclea del astrágalo, que es una superficie que se apoya en el cuerpo del astrágalo y que va a corresponderse con lo que sería la tibia en su cara inferior de su extremidad inferior. Esta polea o tróclea está limitada por dos bordes semicirculares, fíjense acá, y hacia adelante vamos a encontrar entonces lo que sería la parte superior del cuello, donde vamos a encontrar un canal que va a recibir al reborde de la tibia durante la flexión
durante la flexión. Y vamos a encontrar en ese canal también una cresta transversal para la inserción de la cápsula de la articulación tibio-tarsiana y para el ligamento astrágalo escafoideo superior. En su cara inferior, el astrágalo tiene entonces dos superficies articulares que se van a corresponder con la cara superior del calcáneo. La carilla articular anterior a su vez puede estar dividida en dos superficies articulares. Tanto la cara anterior como la posterior están divididas por un canal oblicuo de delante hacia afuera, que se dirige hacia adelante y hacia afuera, que se denomina surco astragalino. Y este surco tiene rugosidades que se corresponden con el ligamento astrágalo calcáneo interóseo. Este surco astragalino se va a corresponder con lo que sería el surco del calcáneo, ¿sí? Y ambos surcos van a formar el seno del tarso o el canal del seno del tarso, ¿sí? En este seno o en este canal lo que vamos a encontrar es el ligamento interóseo astrágalo calcáneo. En su cara interna encontramos entonces una carilla articular en forma de coma que es mucho más gruesa en su parte anterior que en su parte posterior. Esta carilla entonces se denomina carilla tibial o carilla malleolar interna y se va a corresponder con lo que sería el malleolo tibial o el malleolo interno. Hacia arriba tiene un borde, este borde se va a continuar con lo que sería la tróclea astragalina. Por debajo vamos a encontrar entonces una zona excavada que va a ser para la inserción de lo que sería el ligamento interno de la articulación tibio-tarsiana y hacia adelante vamos a ver lo que se corresponde con la cara interna del hueso, del cuello. En su cara externa o lateral vamos a encontrar entonces la carilla peronea que se va a corresponder entonces con el malleolo externo. Esta carilla, como ustedes ven ahí, es triangular, ¿sí? Acá la vemos desde arriba. Su base se va a continuar con lo que sería la polea astragalina o la tróclea astragalina, mientras que su vértice se va a apoyar en la apófisis externa del astrágalo. Hacia adelante vamos a ver que vemos el cuello del hueso. En su cara posterior vamos a ver que esta cara se encuentra por detrás de lo que sería la polea o tróclea astragalina. Es una cara que es muy estrecha y es muy similar a un borde. En esta cara vamos a encontrar dos tubérculos, un tubérculo interno y un tubérculo externo que es mucho más desarrollado y va a tener la inserción del ligamento peroneo astragalino posterior. También podemos encontrar en él un pequeño hueso supernumerario denominado hueso trígono que se encuentra en lo que serían los vertebrados inferiores y puede simular una fractura. Entre ambos tubérculos vamos a encontrar un surco oblicuo para el paso del flexor largo del dedo gordo. La cara anterior del astrágalo, como ustedes ven acá, es bien convexa, es articular y se va a corresponder entonces con lo que sería el escafoides o navicular. Esta cara a su vez puede estar dividida en tres segmentos, uno anterosuperior para articular con el navicular, un segmento medio que va a tener relación con el ligamento calcáneo navicular plantar
y una carilla posterior inferior que va a tener relación entonces con el calcáneo. Bien, vamos a ver el cuboides, el escafoides y los cuneiformes. Entonces, el cuboides vamos a ver que va a estar por delante del astrágalo, va a ocupar la parte lateral del pie, va a ser un prisma triangular y se le va a reconocer 4 caras, una base y el borde externo. En la cara posterior entonces va a articular con lo que sería el calcáneo y hacia adentro, o sea, medialmente, inferiormente y posteriormente, se va a prolongar en lo que sería la apófisis calcánea o piramidal. En su cara anterior, entonces, va a tener 2 carillas que van a estar separadas por una cresta roma para el cuarto y el quinto metatarsiano. En su cara interna, fíjense, va a articular entonces con la tercer cuña, ¿sí? Y va a tener una segunda carilla articular más pequeña para el escafoides o el navicular. En su cara externa vamos a tener, o borde externo mejor llamado, va a formar parte de lo que es el borde lateral del pie y va a tener entonces una escotadura que va a ser para el paso del tendón del peroneo lateral largo. Este surco se va a continuar en lo que sería su cara plantar, ¿sí? Que es donde va a continuar pasando el tendón del peroneo lateral largo y también va a haber una impresión del hueso sesamoideo de este tendón. Por delante vamos a tener, por delante de este surco del peroneo lateral largo, vamos a tener la cresta del cuboides y por detrás vamos a tener al ligamento calcáneo cuboides o navicular. Está situado medialmente a lo que sería el cuboides, está por delante o anteriormente al astrágalo y por detrás de lo que serían las 3 cuñas o los 3 cuneiformes. En él reconocemos 2 caras, 2 bordes y 2 extremidades. La cara posterior del astrágalo, del escafoides, perdón, va a estar entonces articulando con lo que sería el astrágalo, ¿sí? Más precisamente la cabeza del astrágalo. En su cara anterior, el escafoides o el semilunar va a estar dividido por 2 crestas en 3 carillas articulares triangulares que van a ser entonces para los 3 cuneiformes, o primera, segunda y tercer cuña.